En el testamento, mi abuela dejó la herencia, Ana, una hermana que nunca existió, hasta que encontré su partida de nacimiento oculta en la Biblia familiar. Mi madre se desmayó cuando la mencioné y ahora no me habla. El testamento de la abuela, con sus páginas amarillentas y su caligrafía temblorosa, era el centro de atención. Mi madre, mi tía y yo estábamos sentados en el estudio del abogado, con la mirada de tres personas que estaban a punto de heredar una vida de recuerdos y de una herencia que, para mí, era un misterio. Mi abuela, una mujer de unos 90 años, que había vivido su vida en la sombra, había dejado una herencia que, para todos, era una sorpresa. El abogado, un hombre de unos 60 años, con un rostro serio y un tono profesional, nos leyó el testamento. A mi hija, a mi nieta, y a Ana. La última frase, y a Ana, resonó en la habitación como un eco. Mi madre, mi tía y yo, con la mirada de tres personas que no entendían lo que estaba pasando, nos miramos con una mezcla de sorpresa y de incredulidad. ¿Quién era Ana? ¿Quién era la mujer que había sido dejada en el testamento, pero que no existía? El abogado, al ver nuestra confusión, se detuvo. La abuela, dijo, su voz era un susurro. Ella era una mujer de secretos. Y Ana, ella era uno de sus secretos. El testamento, en su brutalidad, era una prueba de que mi abuela, la mujer que yo creía que era una mujer de fe y de tradición, había vivido su vida en la sombra de una mentira. Un secreto que, si saliera a la luz, destruiría a mi familia. Y la pregunta que me torturaba, era si debía encontrar la verdad, si debía destruir la mentira que había mantenido a mi familia a salvo. Mi madre y mi tía se levantaron, con la mirada de dos personas que no entendían lo que estaba pasando. El testamento, que antes era un regalo, se había convertido en un veneno. El abogado, al ver nuestra confusión, nos dijo que nos fuéramos, que él se encargaría del resto. Regresé a casa, con el testamento en mis manos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi abuela, la mujer que yo creía que era un faro de la verdad, era una mujer de secretos. Y la única forma de encontrar la verdad era seguir buscando. Mi búsqueda me llevó a la casa de mi abuela. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Encontré una Biblia que había sido cerrada con un candado que yo, en mi infancia, había roto. La Biblia, en su interior, no tenía nada de valor. Tenía un cuaderno de cuero, una pluma de oro, y un álbum de fotos. No era un álbum de fotos de la familia. Era un álbum de fotos de mi abuela. Un álbum que nadie en mi familia había visto. Pasé la primera página, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La foto era en blanco y negro, y en ella, mi abuela, con una expresión de miedo en el rostro, con la mirada de una mujer que había sido traicionada. La foto, en su brutalidad, me hizo sentir un vacío en el estómago. El álbum contenía 84 fotos. 84 fotos de mi abuela, con el mismo hombre. Un hombre con el rostro sombrío, con la mirada de un monstruo. Y al lado, una foto de él, con un arma en la mano, con mi abuela arrodillada frente a él. La imagen, en su brutalidad, me hizo sentir un escalofrío. En el fondo de la Biblia, encontré un documento. No era un documento de la guerra, sino un documento de la ciudad. Un registro de las familias de los héroes de la resistencia. Lo abrí, y mi corazón se detuvo. En él, había un nombre. Ana. Y una partida de nacimiento. La partida de nacimiento de Ana. La hermana que no existía. Corrí a mi madre, con la partida de nacimiento en mis manos. Madre, le dije, mi voz era un hilo. He encontrado la verdad. He encontrado a Ana. Mi madre, al oírme, se desmayó. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de horror. La verdad de su vida, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que la Biblia no era solo una Biblia. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. El suelo del pasillo estaba frío y el olor a cera de pino llenaba el aire. Mi madre,
tendida en el piso de madera, era una estatua de dolor y de horror. Cuando despertó, sus ojos no me miraban. Miraban a través de mí, hacia un lugar lejano en el pasado. Se levantó con una lentitud que me partía el corazón, y sin decir una palabra, se fue a su habitación y cerró la puerta. El silencio, un silencio más pesado que cualquier grito, fue mi única respuesta. La partida de nacimiento de Ana, con su caligrafía elegante y sus sellos antiguos, era la única prueba que tenía. La sostuve en mis manos, una pieza de un rompecabezas que no entendía. Mi madre, la mujer que siempre había sido un libro abierto, ahora era un enigma. No podía dejar que este secreto se quedara en el aire. Tenía que encontrar la verdad que mi abuela había enterrado. Mi búsqueda me llevó a la biblioteca pública. Los archivos de la ciudad, un laberinto de libros polvorientos y microfilmes antiguos, eran mi única esperanza. Busqué el nombre de mi abuela, el nombre de mi madre, el nombre de mi tía, y el nombre de Ana. Mi investigación no me llevó a nada. Las familias de la época, en su intento de ocultar la verdad, falsificaban los registros. La partida de nacimiento de Ana no era solo un documento, era un mapa de un laberinto. Un laberinto que yo, en mi soledad, tenía que recorrer. Una tarde, mientras revisaba un directorio de la ciudad de hace 50 años, encontré una pista, un anuncio de una partera que trabajaba cerca de la casa de mi abuela. Su nombre, doctora Elara Dubois, se me quedó grabado en la mente. No era un médico, sino una mujer que ayudaba a las mujeres a dar a luz. Y su dirección, una dirección en el centro de la ciudad, era mi única esperanza de encontrar la verdad. El consultorio de la partera, un edificio antiguo con una puerta de madera, estaba cerrado. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. En la puerta, había una placa con un nombre y una dirección. La dirección, una dirección en el centro de la ciudad, era mi única esperanza de encontrar la verdad. Toqué la puerta, y una mujer de unos 80 años, con un rostro arrugado por el tiempo y unos ojos llenos de vida, me abrió. ¿Puedo ayudarlo?, me preguntó. Busco a la doctora Dubois, le dije, con la voz quebrada. Busco a la mujer que ayudó a mi abuela a dar a luz hace más de 50 años. La mujer, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de sorpresa. Entra, dijo, su voz era un susurro. Entra. Me senté en el sofá, y ella, la doctora Dubois, me miró con una mirada de compasión. Tu abuela era una mujer valiente, dijo, su voz era un susurro. Ella dio a luz a una niña que había nacido con un corazón roto. No tenía ninguna esperanza. La familia, en su dolor, decidió que lo mejor era olvidarla. Pero tu abuela de verdad, ella nunca la olvidó. Ella le dio una segunda oportunidad. Ella le dio una vida. Y su nombre era Ana. El mundo se me cayó encima. Ana no era un fantasma. Era una persona. Una persona que había sido abandonada por su familia, una persona que había sido olvidada por su madre, por su tía. El testamento de mi abuela no era una broma de mal gusto. Era un intento de redimir su vida, de redimir su pasado. Y el silencio de mi madre, el dolor en sus ojos, ya no era solo por el pasado, sino por el presente, por un secreto que había mantenido oculto durante toda su vida. Y la pregunta que me torturaba, era si debía encontrar a Ana, si debía destruir la mentira que había mantenido a mi familia a salvo. El consultorio de la partera, un lugar suspendido en el tiempo, era el faro que me guiaba en la oscuridad. La doctora Dubois me había dado la pieza clave del rompecabezas. Ana no era un fantasma, era una persona, una niña que había sido abandonada por su familia y que, según su convicción, aún podría estar viva. El peso de esta revelación me abrumaba. El testamento de mi abuela no era una broma de mal gusto, era un intento de redención. Regresé a casa con la verdad en mi mente y la partida de nacimiento en mi mano. Mi madre, que había estado encerrada en su habitación, abrió la puerta. Su rostro, que antes era una máscara de silencio, se había descompuesto en una expresión de dolor. La verdad que yo había encontrado había sido un veneno que la había liberado. Madre, le dije, con la voz quebrada. He encontrado a la partera. Ella me contó lo que pasó.
Mi madre, al oírme, se quedó en silencio. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. No quería que lo supieras, susurró, su voz era un hilo. No quería que supieras que tu abuela y yo, en nuestra desesperación, la abandonamos. El dolor en su voz me partió el corazón. Me senté frente a ella, con el baúl en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ella me contó la historia, su madre, mi abuela, una mujer de fe y de tradición, se había encontrado en una encrucijada. El nacimiento de una hija con un defecto congénito era una vergüenza, una carga que no podían soportar en su comunidad. Y su abuela, en su dolor, en su desesperación, había tomado la decisión de abandonarla en un convento, un lugar donde nadie la encontraría. Ella se arrepintió, Javier, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Se arrepintió todos los días de su vida. El testamento era su último intento de redimir su alma, de redimir su pasado. El dinero era su forma de decir lo siento, de decir te amo. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, una lágrima corrió por mi mejilla. El dolor de mi madre, la traición de mi abuela, la soledad de una mujer que había sido abandonada, todo se me vino encima. Pero en mi desesperación, en mi soledad, me di cuenta de algo. La verdad que yo había encontrado, no era el final. Era el principio. ¿Qué convento, madre?, le pregunté, con la voz quebrada. Dime el nombre del convento. Mi madre, al oírme, se quedó en silencio. No la busques, Javier, me dijo, su voz era un susurro. Déjala ir. Déjala vivir su vida en paz. No destruyas lo que hemos construido. Pero yo no podía. No podía. La imagen de una niña que había sido abandonada por su propia familia, me atormentaba. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrar a Ana. Y la única forma de encontrarla era ir al convento que mi madre había mencionado en su dolor, un lugar que ella había intentado borrar de su memoria. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El camino, largo y sinuoso, era un laberinto de recuerdos y de silencio. Cada kilómetro me alejaba más de la ciudad y más de la mentira que había mantenido a mi familia unida. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. El convento, un edificio antiguo con una puerta de madera, estaba cerrado. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Toqué la puerta, y una monja, con un rostro serio y un tono profesional, me abrió. ¿Puedo ayudarlo?, me preguntó. Busco a Ana, le dije, con la voz quebrada. Busco a la mujer que fue dejada aquí hace más de 50 años. La monja, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de sorpresa. No sé de qué me habla, susurró, su voz era un hilo. Este es un lugar de paz y de fe. No de secretos. Su respuesta, su incredulidad, me hizo darme cuenta de que el camino que había elegido era mucho más difícil de lo que pensaba. No podía simplemente decirle la verdad. No sin pruebas. Saqué la partida de nacimiento de Ana, el documento que mi abuela había guardado en su Biblia, la prueba de que su historia, la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. La monja, al ver el documento, se quedó en silencio. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. Ana, susurró, su voz era un hilo. Ella era una bendición. Una bendición que fue abandonada por su familia, una bendición que fue acogida por su fe. El mundo se me cayó encima. La monja me contó la historia. Ana, la niña que había sido abandonada por su familia, había sido adoptada por una pareja que no podía tener hijos. La familia, en su dolor, en su desesperación, había falsificado los registros, había borrado el nombre de Ana, había borrado la historia de su vida. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en una encrucijada. ¿Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo? La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra,
una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El monja, al ver mi dolor, se acercó a mí. No busques más, me dijo, su voz era un susurro. Déjala ir. Déjala vivir su vida en paz. No destruyas lo que hemos construido. Pero yo no podía. No podía. La imagen de una niña que había sido abandonada por su propia familia, me atormentaba. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrar a Ana. Y la única forma de encontrarla era ir al convento que mi madre había mencionado en su dolor, un lugar que ella había intentado borrar de su memoria. Y ahora, yo, su hijo, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. El viaje a la ciudad, un laberinto de carreteras y de recuerdos, era una prueba de mi determinación. El sol, que se había puesto, se había convertido en una sombra, y el mundo, que antes era un refugio, se había vuelto una prisión. Mi corazón latía a 1000 por hora, con el miedo y la determinación de un hombre que había encontrado la verdad. Llegué a la ciudad, un lugar bullicioso y lleno de vida, un mundo completamente diferente al mío. Mi búsqueda me llevó a una casa en las afueras, un lugar tranquilo con un jardín lleno de flores. Una mujer de unos 50 años, con un rostro lleno de vida y unos ojos que brillaban con inteligencia, abrió la puerta. Su rostro, que antes era una máscara de silencio, se había descompuesto en una expresión de sorpresa. No era la mujer que yo esperaba. Era Ana. ¿Puedo ayudarlo?, me preguntó, con una voz que me hizo temblar. No era la voz de un fantasma. Era la voz de una persona que había vivido su vida en la sombra. Busco a Ana, le dije, mi voz era un hilo. Busco a la mujer que fue abandonada por su familia hace más de 50 años. Ana, al oírme, se quedó en silencio. Su rostro, que antes estaba lleno de calma, se descompuso en una expresión de dolor. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. Entra, dijo, su voz era un susurro. Entra. Me senté en el sofá, y ella, la mujer que había sido abandonada por su familia, me miró con una mirada de compasión. Sabía que este día llegaría, dijo, su voz era un susurro. Sabía que algún día, la verdad saldría a la luz. El mundo se me cayó encima. Ana me contó la historia. Ella había sido adoptada por una pareja que no podía tener hijos. La familia, en su dolor, en su desesperación, había falsificado los registros, había borrado el nombre de Ana, había borrado la historia de su vida. Pero ella siempre había sabido que había sido adoptada. Y su corazón, que había sido roto por su familia, había sido sanado por el amor de su familia adoptiva. Tu abuela, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Ella se arrepintió. Se arrepintió todos los días de su vida. El testamento era su último intento de redimir su alma, de redimir su pasado. El dinero era su forma de decir lo siento, de decir te amo. Ana se levantó y me mostró una caja de madera. En ella, había una carta. La monja, en el convento, me la dio el día que me fui, dijo, su voz era un hilo. Me dijo que la abriera cuando estuviera lista. Pero nunca lo estuve. El corazón se me detuvo. La carta. El último intento de mi abuela de redimir su alma. Se la entregué a Ana, y ella, con los ojos llenos de lágrimas, la abrió. La carta, en su interior, contenía una foto de mi abuela, de mi abuelo, de mi madre, de mi tía, y de Ana. La foto era una prueba de que mi abuela, la mujer que yo creía que era una mujer de fe y de tradición, había vivido su vida en la sombra de una mentira. El testamento de mi abuela no era una broma de mal gusto. Era un intento de redimir su vida, de redimir su pasado. Y la verdad que yo había encontrado, no era el final. Era el principio. Y la pregunta que me torturaba, era si debía encontrar la verdad, si debía destruir la mentira que había mantenido a mi familia a salvo. El rostro de Ana, iluminado por la luz de la mañana, era un espejo de mi propio dolor y mi propia verdad. La mujer que había sido abandonada por su familia me había enseñado la verdadera naturaleza del perdón y la redención. No tenía que odiar a mi familia. Podía perdonarlos. Y el primer paso para perdonar, para sanar, era revelar la verdad a mi madre,
la mujer que había vivido en la sombra de un secreto que la había consumido. Regresé a la casa de mi madre con Ana a mi lado. El aire, denso y pesado, estaba lleno de un olor a polvo y a tiempo. Mi madre, sentada en el sofá, me miró con una expresión de dolor. No había necesidad de hablar. No había necesidad de mentir. La verdad que había estado oculta durante una década, se había revelado en su totalidad. Madre, le dije, con la voz quebrada. He encontrado a Ana. Ella no es un fantasma. Es una persona. Es tu hermana. Mi madre, al oírme, se quedó en silencio. Sus ojos, que antes estaban llenos de calma, se descompusieron en una expresión de incredulidad. Miró a Ana, a la mujer que había sido abandonada, a la mujer que tenía el rostro de su madre, de su abuela, de su tía. Y luego, una lágrima corrió por su mejilla. Ana, susurró, su voz era un hilo. Estás viva. El abrazo que siguió fue un abrazo de dolor, de perdón, de amor. Las dos hermanas, separadas por un secreto y un miedo que las había consumido, se habían reunido. La mentira que había mantenido a mi familia a salvo se había vuelto una trampa mortal, y yo, su hijo, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Ana, con lágrimas en los ojos, le mostró a mi madre el testamento. El testamento que mi abuela había dejado, una última voluntad de amor y de perdón. El dinero que mi madre había perdido, se había convertido en un regalo de amor, de una hermana a otra. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, una carcajada. La carcajada de un hombre que había ganado. Lo sabía, dijo, su voz resonaba en mi cabeza. Sabía que un día, encontrarías la verdad. Pero la verdad no te va a salvar. Te va a destruir. El mundo se me cayó encima. El hombre que yo creía que era un héroe, era un monstruo. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba. Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. Y el hombre que había matado a mi hermano no era un extraño. Era mi abuelo. Y ahora, yo, su nieto, me encontraba en la encrucijada. Debía revelar la verdad, destruir el legado de un héroe, o debía seguir con la mentira, y vivir en la sombra de un monstruo. La respuesta a mi pregunta me torturaba, y yo, en mi soledad, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia. El salón, que un minuto antes había sido un campo de batalla, se había convertido en un santuario. Mi madre y mi tía, las dos hermanas separadas por un secreto y un miedo que las había consumido, se habían reunido. El abrazo, un abrazo de dolor, de perdón, de amor, era una prueba de que la mentira que había mantenido a mi familia a salvo, había sido su tumba. Pero ahora, la verdad de su vida, la verdad de su dolor, las había liberado. Ana, con lágrimas en los ojos, le mostró a mi madre el testamento. El testamento que mi abuela había dejado, una última voluntad de amor y de perdón. El dinero que mi madre había perdido, se había convertido en un regalo de amor, de una hermana a otra. La herencia no era un simple regalo. Era un legado. Un legado de amor, de perdón, de redención. El mundo se me cayó encima. La mujer que yo creía que era una víctima, era en realidad un cómplice. Y el hombre que yo creía que era un cómplice, era una víctima. La verdad de su muerte, se había revelado en su totalidad. Y ahora, yo, su gemelo idéntico, me encontraba en una guerra contra la verdad, una guerra contra la historia, una guerra contra mi familia. Y en ese momento, una idea me golpeó, una idea que me hizo darme cuenta de que el baúl no era solo un baúl. Era una prueba.
Una prueba de que la historia que yo creía que era un hecho, era una mentira. La historia termina aquí, pero el ciclo no. Mi madre y Ana, las dos hermanas separadas por un secreto, se habían reunido. El dolor de mi madre, el dolor de mi tía, el dolor de la familia, había sido sanado. Y el testamento, que antes era un veneno, se había convertido en un regalo de una mujer que había vivido su vida en la sombra, pero que, al final, había encontrado la luz. Mi búsqueda, la búsqueda que había comenzado con la curiosidad de un testamento, había terminado con la verdad. La verdad de que mi abuela no era una mujer de secretos, sino una mujer que, en su dolor, había cometido un error que la había consumido. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz de la verdad, la luz del perdón. El dinero de la herencia no era lo más importante. Lo más importante era la verdad. La verdad de que mi abuela, la mujer que yo creía que era una mujer de fe y de tradición, había vivido su vida en la sombra de una mentira. Pero al final, ella, la mujer que había vivido su vida en la sombra, había encontrado la luz. Y yo, su nieto, había encontrado mi camino. Había encontrado la verdad, había encontrado el perdón, había encontrado la redención. Y mi familia, la familia que yo creía que estaba perdida, se había encontrado.